Bé, bon dia a tothom. El primer de tot, presentar-me. Soc Sergi Bel, director de l'oficina Celera Pime, d'aquí de la Cambra de Tarragona. Donar-vos la benvinguda a tots i agrair-vos l'assistència en aquesta primera edició del cicle de jornades que farem al llarg d'aquest any dintre de l'oficina. Comentar-vos que hem deixat els micros i vídeos apagats. Al final de la sessió tindrem un torn de preguntes on li podreu traslladar al ponent o a mi qualsevol pregunta que tingueu i comentem. I ja a nivell de la presentació d'avui, comentar-vos que, com sabeu, parlarem de les metodologies àgils en les empreses i com millorar la productivitat mitjançant aquestes. Al final, l'objectiu és conèixer aquestes metodologies de treball i com les estan aplicant les empreses en l'entorn digital. I per això tenim avui a un ponent de luxe, Miguel. Bienvenido. Gracias. Miguel es director de WeOptimize, és una empresa dedicada a la gestió de projectes. És enginyer industrial, presenta una miqueta, és enginyer industrial per la Universitat de Navarra i té un MBA a ESADE. Ha estat lligat la major part de la seva carrera al sector de l'automoció, empreses conegudes com Lear i Bosch, empreses multinacionals i grans. Durant els últims anys, paral·lelament, hem estat treballant en projectes de docència a universitats com EAE, Tecnocampus i ESADE. I ha posat en marxa dues startups com són WeOptimize, que és la que està ocupant la major part del seu dia actualment, i FanLab. I fins aquí la introducció. Dono la paraula a Miguel. Miguel, como te he dicho, un placer que estés aquí y agradecerte que nos des la confianza y que puedas dar tus conocimientos a todo el mundo, que seguro que nos vendrán muy bien a todos. Bienvenido y el micro es tuyo. Excelente, Sergi. Muchas gracias. Gracias también a Cambra, Celera Pime, por darme esta oportunidad y es un gusto estar aquí con todos. Gracias a los que habéis venido. Y el plan de la sesión es primero explicar qué problemática intentan abordar estos enfoques o metodologías ágiles para después ya sí explicar en qué consiste. Principalmente, como veis aquí, a través de 4 valores y después 12 principios. Por último, digamos en la segunda mitad de la sesión, lo que haremos, el segundo tercio, mejor dicho, porque el tercero es el de preguntas, como bien ha dicho Sergi, hablaremos de la metodología o el enfoque más popular y más extendido, que es el Scrum. También, claro, es el más extendido, ¿por qué? Porque es el más fácil de explicar y es lo que haremos en esta sesión. Primero, vamos a tratar el tema de la problemática, es decir, ¿por qué surge este nuevo enfoque, tendencia a aplicar estas metodologías más novedosas? Bueno, primero, pues, ¿qué tenemos que explicar? Voy a explicar 2 casos de empresas cuyas situaciones y proyectos han estado en medios, con lo cual pues no revelo nada de proyectos más privados o menos conocidos. Entonces, el primero que voy a explicar es la implantación de SAP, es decir, un software de gestión de las finanzas, los almacenes, etcétera, un ERP. Este proyecto se comenzó a planificar en 2011. Con lo cual, bueno, fueron pasando los años. Claro, un proyecto de este estilo, ¿cuánto debería de poder tardar? Pues ya conocéis implantaciones de SAP, pues 2 años, ¿no? 3 años. Bueno, pues ya se sabía en 2011 que estaban trabajando en esto, iban pasando los años y salen las noticias que el Chief Information Officer, que se llama Alexander Sonnenmoser, es decir, el director o incluso en una empresa tan grande, vicepresidente de IT, pues o se va o le van. Pero claro, es que esto ocurría en mayo de 2017, con lo cual ya es sospechoso, no es indicativo de algo. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? 3 meses después tienen que admitir, de acuerdo, que está en una situación que es, pues, podríamos decir un no-go, ¿no?
O también se utiliza mucho con la terminología anglosajona dead on arrival. ¿Qué quiere decir? Pues que habían finalizado la creación del proyecto y no era útil. Tenían que tirar para atrás con su sistema antiguo de gestión de almacenes durante más tiempo. Es decir, tenían que reinvertir en mejorar el sistema antiguo porque todavía no podían utilizar el sistema nuevo. 6 años después. Claro. ¿Qué es lo que ocurre en este tipo de proyectos? Claro, esto es cuando empiezas la prospectiva. ¿Cuánto puede costar un proyecto de este estilo? Bueno, cuesta mucho dinero, ¿verdad? Algunos se podría preguntar, si queréis podéis mirar en Google, cuánto dinero se habían gastado hasta la fecha. Entonces, claro, al final es lo que se habían gastado hasta la fecha. Si el software es inservible, ¿no? Pues esto es como haber estado quemando billetes. ¿Qué billetes estaban quemando? Pues oficiosamente, pero ha salido en medios de comunicación, 500 millones de euros. Claro, son palabras mayores. Entonces, para empezar, cuando tú estás negociando un proyecto que te puede acabar costando centenas de millones de euros, hasta que tú comienzas, van a pasar meses o incluso años. ¿Por qué? Pues porque estás negociando un contrato durante mucho tiempo. Una vez has comenzado, ¿qué es lo que ocurre con este tipo de implantaciones? O tal vez os haya pasado a alguna de las empresas. Vas a implantar un nuevo software, preguntas al equipo qué esperan de ese nuevo software y si no lo han utilizado, por mucho que les hayas hecho una demo, ¿qué te van a explicar? ¿Cómo vienen trabajando hasta la fecha? ¿De acuerdo? Entonces, ojo, que un nuevo software a veces es un cambio de trabajo o un cambio de manera de trabajar. Otro ejemplo, el Airbus 380. El Airbus 380 se presentó, es decir, el comienzo fue en diciembre del año 2000 y tenía como objetivo el ser capaz de comenzar en aproximadamente septiembre-octubre del 2005. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues la misma historia. En junio, es decir, primer tema, en este tipo de proyectos, los que estéis trabajando en business to business también lo sabréis, que tú unos años antes ya estás admitiendo pedidos. Es decir, ellos ya estaban admitiendo pedidos, pues podéis imaginar, de Iberia, de Singapur, Airlines, etcétera, etcétera. Entonces ya hay unos pedidos en firme y no has terminado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ya en junio, es decir, unos meses antes, tuvieron que decir que llegaban tarde. Tuvieron que... Entonces, todo lo que tengo aquí en rojo es la línea base, pero claro, aquí ya tienes una primera situación, ¿verdad? Negativa. Bueno, ahí no hubo despidos, pero sí que ya aproximadamente 6 meses después tuvieron que, bueno, no cumplían todavía. Y hubo silencio, es decir, hubo una especie, un periodo aquí de, pues podríamos decir, ese punto a punto, silencio administrativo. Hasta que al final, en junio del 2006, tienen que anunciar que necesitan otros 6 meses. Ahí ya, claro, salen, lo podéis buscar en internet, ¿vale? El Program Manager, digamos el directivo que se encargaba de supervisar todo el proyecto, Charles Campion, pero no solo esto, sino el CEO de Airbus, Gustav Humbert, y un co-CEO de una de las subsidiarias, Noel Forga. Es decir, salen 3. De hecho, el sustituto, Christian Streif, lo que le ocurre es que tiene que estar 6 meses más, intentando solucionar el tema. Entonces, ¿qué creéis que hacía ese nuevo CEO? ¿Hacía de consejero delegado o estaba haciendo directamente de program manager para conseguir que esto saliera adelante? Bueno, os lo podéis imaginar, ¿no? Entonces, de hecho, el nuevo CEO resigna. Hasta que al final, en octubre del 2007, no del 2006, del 2007, tiene que dimitir, es decir, dimite a los 6 meses diciendo hasta octubre del 2007 no se conseguirá. Y por fin, octubre del 2007 sí que se consigue, pero claro, ya se ha llevado por delante pues
varios directivos y os podéis imaginar a nivel de equipo de proyecto también lo que pasa. Aquí, ¿qué es lo que queremos ilustrar? Bueno, lo que se comentaba primero es que el problema era un problema técnico, es decir, era la cantidad de cableado que se necesita para la aeronave. De hecho, son unos 500 kilómetros. Es decir, tú pones todo el cableado de este avión y vamos de aquí hasta Madrid, ¿de acuerdo? Entonces, claro, eso tiene su complejidad técnica. No sabían dónde tirar tanto cableado y al final, pues, a pesar de que el avión era muy grande, pues no había suficiente espacio. ¿Pero qué queremos ilustrar aquí? Supongo que lo habréis vivido todos mucho. No. ¿Cómo empezamos a nivel de motivación en una organización? Pues enorme, ¿no? Pensemos en nuestro primer día de trabajo en la mayoría de empresas. Pero claro, va cayendo y al final, en el momento que tiene que anunciar que vamos tarde, pues os podéis imaginar la presión que habría en el momento, ¿no? Y bueno, recuperar esa motivación os podéis imaginar que es complicado, ¿no? Pero no solo es un tema de motivación, sino que es un tema, además, directamente de estrés. Os podéis imaginar, fijaos los momentos clave, ¿no? Aquí, que había que hacer un anuncio, y aquí, en junio de 2005, que había que hacer otro anuncio. La gente, a nivel de estrés, ¿cómo empezamos un proyecto de este tipo? Bueno, tranquilos, vamos aprendiendo y demás. ¿De acuerdo? Es un poco caricatura, pero sabéis que se vive mucho de esa manera, ¿verdad? Entonces, en el momento que admitimos que llegamos tarde, ¿qué pasa con el nivel de estrés de todo el equipo? Vuelve a bajar. Y luego va a ir subiendo ya más rápido, pero cada vez que estamos a punto de hacer un anuncio, un retraso, ¿veis? Es decir, de algún modo, este tipo de proyectos pueden estar sometidos a una montaña rusa emocional. Bueno, no sé si os sentís identificados o no, pero puede que muchos ya hayáis vivido alguna cuestión de este estilo. Y por último, esto es mucho más breve. ¿Qué pensáis? ¿Esta foto es un fake? Steve Jobs presentando un teléfono Motorola. A mí me llegó a decir que no, que esto seguro que es fake y demás. Pues esto es el 7 de septiembre del 2005. Y estaba anunciando el señor Steve Jobs un teléfono móvil previo al iPhone que se llamaba el Motorola Rocker E1. Claro, pensaron, iTunes es igual, este aparatito de aquí es igual a éxito. Era un éxito. Y Motorola, ya lo sabéis, era teléfonos móviles de éxito. Entonces ellos pensaron, mira, éxito más éxito va a ser igual a éxito, ¿verdad? Pues no, fue fracaso. El mercado no estaba preparado todavía para ese tipo de producto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Este proyecto sí que tuvo una buena ejecución, pero no resistió bien su primer contacto con el mercado. Hay a veces productos, ¿verdad?, que si tardamos demasiado en testarlo en el mercado, en ponerlo en la calle, nos podemos llevar una desilusión. El estudio de mercado, el papel, lo aguanta todo. ¿De acuerdo? En resumen, aquí vemos tres problemáticas. Primero, que cuanto más grande es la decisión a tomar, más nos vamos a retrasar en las primeras fases. Segundo, que este tipo de proyectos tan largos, tan grandes, nos provocan una montaña rusa emocional. Y siguiente, hasta que no ponemos un contacto directo con el mercado, o puede ser una implantación de un software, como muchos estáis pensando, con el kit digital, hasta que no tenga el contacto con el usuario, no sabremos si vamos por buen camino. ¿Cómo se solventa? Bueno, hay 17 firmantes del Manifiesto Ágil que después de varias experiencias de este estilo y de haber encontrado una manera de superarlo, de mejorarlo, decidieron redactar estos 4 valores ágiles y además los 12 principios. Y ahora os hago una pregunta. ¿Qué os parece cómo luce este manifiesto? Es decir, si ahora ponéis agilemanifesto.org, os vais a encontrar esta página web, que parece algo muy novedoso, algo muy moderno. Estamos todos hablando de Agile como si fuera lo más moderno, ¿verdad? Pero cuando entras en la página fundacional de todos ellos, pues ya ves que primero no se esforzaron en ponerle un aspecto muy bonito y además, pues mira, no se complican la vida, el tipo de letra más utilizado, la Times New Roman, y esto parece no del 2001 cuando se publicó, parece de 1995. De algún modo, algunos lo interpretamos como una vocación de dejar esto escrito en mármol, porque de hecho no lo han cambiado desde entonces. Y fijaos lo que dicen. Hemos encontrado maneras mejores de desarrollar software.
tanto por nuestra experiencia como ayudando a otros. Y de esta manera hemos aprendido a valorar los individuos y las interacciones por encima de los procesos y las herramientas. Tener software funcionando sobre documentación extensiva. La colaboración con el cliente sobre negociación contractual. Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. ¿Cómo podemos hacer todo esto? Pues primero replanteándonos si esos proyectos tan gigantescos los podemos ejecutar de una manera más manejable, más asequible y con menos riesgo. Es decir, si en lugar de negociar o planificar un proyecto de 1 año o de 2 años, bueno, somos capaces de hacer unos pequeños incrementales, por ejemplo, cada mes. Si somos capaces de hacerlo de esa manera, la negociación contractual, bueno, deja de tener discusión. Por ejemplo, los que somos pequeñitos, como somos WeOptimize, todas las ofertas que hacemos y todos los proyectos que hacemos, lo hacemos sobre tasa horaria. Y claro, la gente te dice, no, es una tasa horaria muy cara y demás. Y dices, no, si todo el desarrollo que hacemos, primero, que no es programación, que es configuración de herramientas, ¿de acuerdo? Muchas de ellas Microsoft, porque somos Microsoft Partner. Decimos, mira, poned al lado nuestro una persona de vuestro equipo, el que más gusto tenga por la parte tecnológica, porque va a aprender a hacer exactamente lo mismo, porque no tenemos interés de un proyecto grande, sino de introducir unas pequeñas mejoras y que vosotros vayáis ganando autonomía para mejorarlas. Es decir, se acabó esto de hace 5 años de una consultoría enorme, una herramienta que te cuesta decenas, centenas de miles de euros y que luego lo presentas al equipo y te dice, este menú necesito 2 opciones más. Y entonces que tardes 1 mes para introducir 2 opciones más, ¿no? Tienes que ser capaz de decirle, mañana está, y además lo voy a hacer con alguien de tu equipo para que lo podáis ir madurando y mejorando por el camino. Bueno, ¿esto se puede hacer a veces? Sí. ¿Dónde se ha hecho principalmente? En el mundo del software. Pero ya intuiréis muchos que gracias a tecnologías como la impresión 3D, etcétera, se ha acortado también mucho los ciclos de desarrollo de el producto más mecánico y más tangible, ¿de acuerdo? Es decir, esto no se limita solo al software, si bien los firmantes no lo han cambiado, es decir, ellos lo tienen claro, que esto lo descubrieron en el mundo del software y ya va teniendo otro tipo de aplicaciones, pero no están por la labor tampoco de cambiar este manifiesto, porque creen que la base es válida para infinidad de ejemplos, ¿verdad? Además de estos 4 valores, después lo que despliegan es 12 principios ágiles. Al final es como un pequeño decálogo que os voy a enseñar ahora. Aquí veréis que está escrito, pero simplemente para cuando voy a compartir un PDF con la organización para que lo pueda compartir con todos los asistentes. Encantado de la vida de hacerlo y así los tenéis en una diapositiva, os los podéis imprimir y os los podéis sacar adelante. Pero obviamente no los voy a explicar de esta manera, os voy a explicar un poquito más gráfico, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el primer principio? Dice, mira, la mayor prioridad es satisfacer al cliente a través de una entrega temprana y continua de software con valor. Es decir, voy a enfocarlo un poco desde el punto de vista de un desarrollo que podáis hacer en vuestra transformación digital. Pues de lo que se trata es, oye, de todas las herramientas, ¿cuál es aquella en la cual va a ser fácil tener entregas tempranas y no tener que esperar 6 meses a que me entreguen la herramienta? ¿De acuerdo? Claro, cuando voy a tardar 6 meses, las famosas redacciones de requerimientos, de blueprints, etcétera, pues van a ser mucho más polémicas porque cualquier cambio va a costar un dineral. Bueno, somos capaces de, o hay algún software que me da una capacidad de empezar a utilizarlo en un entorno real o casi real dentro de una semana, dentro de un mes, los hay. ¿De acuerdo? No solo en Microsoft, en todos los proveedores de herramientas, ¿de acuerdo? Digitales. Con lo cual, bueno, ¿de qué es lo que se trata? Mira, lo principal es satisfacer al cliente, que puede ser a vuestros key users, por ejemplo, en la organización, mediante software que sea funcional y aporte valor desde el minuto 1. Esto es la principal prioridad. Después, los cambios. ¿Puedo organizarme? Diréis, bueno, yo no puedo hacer un cambio tan radical. De acuerdo, pues para mí el segundo principio es aplicable absolutamente a todos. ¿Qué es? Oye, ¿puedo montarme las cosas de una manera que cambiar los requerimientos no se convierte en un drama? ¿De acuerdo? Es decir, aceptemos ya de una vez que el cambio es un constante. Entonces, a la vez, en lugar de ser algo que nos molesta, es algo que nos puede permitir adaptarnos a lo que nos pueda estar pidiendo el mercado o las nuevas generaciones de empleados que vienen a la organización
que cuando están en su tiempo libre tienen herramientas que casi les leen el pensamiento y están interesados en un tema y les presentan la información relacionada con ese tema, y dentro de la organización, bueno, en muchas organizaciones se empieza a ver, entre comillas, tensiones, en el sentido de, bueno, la gente joven que viene no acepta no poderse enterar de lo que está pasando en la mesa de al lado, porque no hay una tecnología o, al final, una manera de hacer que te permita interactuar y enterarte de lo que está pasando en la mesa de al lado. Puede ser también maneras informales, no tiene por qué ser digital, pero al final de lo que se trata es que la comunicación fluya sin perder eficiencia. ¿De acuerdo? Este es el tema de nos gusta el cambio y los enfoques ágiles. Siguiente. Dicen, entregamos software funcional frecuentemente, entre 2 semanas y 2 meses, con preferencia por el periodo de tiempo más corto posible. Claro, ¿qué es lo que pasa? Todos hemos vivido algún momento, incluso nosotros hemos sido alguno de esos mandos intermedios, directivos, que te enganchas con otros compañeros. ¿Por qué? Porque una decisión te va a hipotecar pues 6 meses de trabajo, que salga bien o no un proyecto y demás, ¿no? No sé, pues me gusta poner el ejemplo de las páginas web hace años, ¿no? ¿Cómo ponemos la página web? ¿En horizontal, en vertical, con este layout o con este otro? Ahora, hace años esa decisión impactaba económicamente mucho. Entonces, se generaban discusiones muy fuertes, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre hoy en día? La tecnología ya permite una cosa que se llama A/B testing y muchísimas empresas pues ponen las dos opciones. Es decir, ya no importa si usamos solución A o solución B. ¿Por qué? Porque mira, no me vendas la moto, comprobémoslo, ponemos la versión A, ponemos la versión B y vemos que funciona mejor. Entonces se desdramatizan muchas de estas decisiones. Y en general, oye, si mi implantación, en lugar de hacerla en cómodos plazos de 2 meses o peor, de 6, de un año, que hay muchas, oye, ¿puedo hacer una entrega cada semana? Es que hay empresas donde hay varios project managers que están trabajando en diferentes proyectos, algunos proyectos más predictivos y otros proyectos en los cuales más predictivos quiere decir, predictivo es el sistema, digamos, más parecido a lo que explicábamos con Airbus, con Lidl y demás, ¿no? Pues hay gente trabajando con la manera, digamos, más tradicional y otros cuyo cliente les exige todos los jueves a las 12:30 una entrega. Bueno, es que no estás trabajando en ese proyecto y sabes que los jueves por la mañana no se te ocurre hacer un café con los que están trabajando en el proyecto que les piden la entrega los jueves por la mañana. Pero tú pregúntale a alguien que cuándo tiene la siguiente entrega, dentro de 2 meses, de 3, de un mes. Es decir, claro, convertimos la gestión del tiempo en un hábito. Eso es una gran ventaja. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque generamos un hábito y 2, porque limitamos el riesgo. Más. Los responsables de negocio y los desarrolladores trabajan juntos. Es decir, los key users que quieren y que necesitan que mejoren sus herramientas de trabajo, pues tienen a la gente que les va a solucionar la herramienta de trabajo ahí al lado. Lo que estábamos diciendo un poco, que nosotros mismos aquí en WebOptimize, bueno, implantamos la herramienta y es bienvenido, incluso promovemos que haya alguien del equipo que esté frecuentemente al lado nuestro, aunque esté haciendo otras cosas o quiera ver el 100% del proceso. Ningún inconveniente. Entonces, esto mata el paradigma o cambia el paradigma de, bueno, hacemos una gran reunión o incluso una gran semana de repartir requerimientos y después decidimos que no nos volvemos a ver hasta dentro de 6 meses y le decimos a nuestro proveedor, no vuelvas hasta que no lo tengas. Esto solo te lo puedes permitir si, 1, tienes muy claro lo que quieres y 2, tienes muy claro cómo te lo van a solucionar. Si no, mejor aceptar este enfoque. Es decir, tampoco estamos diciendo que los enfoques ágiles para todo. Insisto, si tienes las ideas muy claras de lo que quieres, no hay indecisión. Y 2, está muy claro por todas las partes cuál es la solución técnica, tecnológica, metodológica, perfecto. A tiro hecho. Para todo lo demás, metodologías ágiles. Siguiente. Oye, los proyectos se desarrollan en torno a individuos motivados. Como dice un amigo mío, más que esforzarnos en motivar a la gente viene motivada de casa y empieza en la empresa motivada. Lo que tenemos que esforzarnos es por no desmotivarlos, quitarnos de medio, facilitarles las cosas. ¿Sí? Más. El método más eficiente de comunicación, conversación cara a cara. A todos nos ha pasado, ¿no?
los típicos mails enganchados para arriba y para abajo y que alguien acabe diciendo, por favor, hablad ya de una vez. Lo mismo, ¿no? Está claro. Siguiente. La medida principal de progreso es software funcionando. Se acaba esto que decimos a veces de, no, hay este proyecto, son 50 tareas, tengo las 10 primeras al 20%. No, es decir, lo que está funcionando está acabado. Lo que no está funcionando no lo consideramos como acabado ni como que estamos progresando. ¿De acuerdo? Con lo cual, pues es muchísimo más fiable la medida de progreso del proyecto. Siguiente. Se promueve un desarrollo sostenible. No desde el punto de vista de economía verde, que está muy bien, sino intentando parar ese ciclo de introducir mucha presión al sistema, apretar al personal y que luego pues, se desencadene un problema o tengamos que admitir que hay un retraso y la gente le baje la energía y otra vez metiendo energía en el sistema. No, tenemos que buscar la manera de facilitar que esos equipos vayan ganando autonomía y no tener que insuflar energía artificial en el sistema para que las cosas se muevan adelante. ¿Sí? Es decir, como veis aquí también hay muchos temas de gestión de personas, recursos humanos involucrados. Siguiente, atención continua a la excelencia técnica. Es decir, aquellos solucionadores, desarrolladores potentes que saben poner una arquitectura que genera flexibilidad, que facilita la implantación de los cambios. Bueno, cuidémosles, ¿de acuerdo? Promovámosles y no siempre promover es de un buen especialista sacar un mal jefe, ojo, ¿vale? Hay otras maneras de motivar y de premiar a los que técnicamente son potentes. Y además, si la gente es potente técnicamente, será capaz de simplificar. A mí me encanta mucho un escritor que le pedía perdón al escribir una carta a otro escritor que le dijo, perdona que haga esta carta tan larga porque no he tenido el tiempo de simplificarla. ¿De acuerdo? Bueno, como comprenderemos, si podemos simplificar, después a la hora de modificar, de mantener, de cambiar, será mucho mejor. Siguiente, las mejores arquitecturas surgen de equipos, ¿vale?, autoorganizados. Es decir, lo que decimos, a la gente que tiene que implantar la solución técnica, incluso los key users, si van a vivir ellos con la solución, oye, dejémosles hacer, ¿de acuerdo? O facilitemos el proceso en el cual ellos lo decidan, que son los que van a vivir con esa herramienta, ¿de acuerdo? Más tiempo. Y por último, el factor de aprendizaje. Es decir, al final de lo que se trata es de que el equipo sea capaz de predecir lo que van a ser capaces de implantar para esa semana, para esos 15 días, dependiendo de los ciclos de desarrollo que se hagan, ser cada vez más efectivo. ¿Cómo se hace? A través de una revisión periódica. ¿De acuerdo? Es decir, por ejemplo, cada vez que se acabe una entrega, oye, todos, qué ha funcionado bien, qué no ha funcionado bien, etcétera. ¿Sí? Muy bien. Bueno, 5 minutos más para hablar brevemente de Scrum. Es decir, al final todo esto, que son principios muy generales y creo que de aplicación, incluso mañana, sin cambiar la manera de ejecutar los proyectos, sino simplemente reflexionando cómo puedo hacer que mis diseños, que las herramientas, que los procesos que utilizo sean tales que hacer un cambio no sea un drama, analizar un problema si ocurre tampoco sea un drama, porque puede pasar, hace años decíamos, no, hay que acertarlo toda la primera y no nos gusta admitir, sobre todo desde dirección, ¿no? Nos gusta admitir, bueno, que ciertas cosas además se aprenden por prueba y error, ¿no? Obviamente no tiene por qué ser así en todos los ámbitos, pero hay ámbitos en que no queda más remedio que mejor preparar una estructura, un diseño, una manera de hacer que sea rápida y que se autocure más rápidamente, ¿de acuerdo? Sobre todo por lo que decimos, el mercado, todo el mundo está seguro de lo que va a pedir el mercado dentro de un mes, dentro de 2 años, dentro de 1. Bueno, más, Scrum. Esto es una manera de materializar esos principios. Y es el enfoque más sencillo y popular. Básicamente, aquí veis un pequeño ejemplo donde vemos, tenemos unos requerimientos, aquí a la izquierda, en un proyecto de 6 meses o de 5 meses, como se habría hecho hasta ahora. Bueno, pues habría un mes capturando los requerimientos, habría otro mes capturando los blueprints, es decir, donde el implantador redactaría cómo va a cumplir con esos requerimientos para que, además, la dirección de esa empresa cliente firme casi con sangre que eso es lo que quieren.
Pero claro, ¿cómo firmas eso si la gente no ha tenido nada tangible? Con lo cual aquí ya veis que se producen los primeros retrasos. Después un diseño, un desarrollo, que es propiamente cuando se cambia el código o se configura el software de turno y luego se testea para comprobar que funciona. Claro, hay alguna manera, y esto es lo que se le llama el predictivo, ¿no? o el modelo en cascada de desarrollo de proyectos. Es decir, mira, primera cosa, si somos capaces de, por ejemplo, este proyecto, en lugar de hacerlo así, ir haciendo entregas más pequeñitas de producto incrementales, primero, no necesitaremos tanta documentación. Segundo, nos hemos cargado esta fase de blueprints, porque como el riesgo ya no es de 5 meses de trabajo, sino es solo de un mes, hemos dividido el riesgo por 5. Ya no hace falta firmar con sangre que me estoy entendiendo con los requerimientos. Claro que no me voy a entender, porque es un proceso complejo, pero no pasa nada. Nos explica los requerimientos, diseñamos, desarrollamos, testeamos y lo entregamos y repetimos el ciclo. Con lo cual, poco a poco vamos a ir aprendiendo a ejecutar ese ciclo mucho mejor. Seguramente el mes 5 tendré el mismo producto, pero todo el mundo está más habituado. Lo ha visto 5 veces y con 5 cómodos incrementos, ¿verdad? Ahí está un poco la ventaja. ¿Que se puede hacer en todo? Obviamente no. Pero cada vez con la tecnología se va consiguiendo y se va pudiendo hacer cada vez más. Siguiente tema es, claro, en esos modelos más predictivos, ¿qué es lo que ocurre? Aclaras los requerimientos y como en todos los proyectos, si quieres poner disciplina, vas a tener que decir una cosa que es que habla hoy o calla para siempre, ¿verdad? Pero claro, es mucho más dramático decir, si quieres algo, pídelo hoy o calla para siempre, si son 5 meses. Y claro, cuando llegas aquí, si te das cuenta de que no te has entendido, tira otra vez para atrás, muy mal, ¿no? Pues donde antes había requerimientos, ahora en enfoques ágiles se le suele llamar el backlog de producto, pero no deja de ser más o menos lo mismo, sino, oye, de todos estos requerimientos que no tienen por qué estar totalmente abiertos, perdón, totalmente cerrados, el calla ahora o habla para siempre, no pasa nada, porque dentro de un mes puedes introducir más requerimientos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que al principio solo estás decidiendo, oye, de todos estos requerimientos que me marcan, ¿cuáles son los que vamos a implementar en el primer sprint? Es esto que veis aquí que se llama Sprint Backlog, ¿de acuerdo? Muy bien. Después, como veis aquí, simplemente vas repitiendo el proceso mes a mes. ¿Qué es importante además? Que precisamente puedes poner más disciplina, es decir, consigues ser ágil a través de más disciplina. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces en estos proyectos en que dices, pide ahora lo que quieres o calla para siempre en 6 meses, pues no nos lo podemos permitir. E intentamos colar, entre comillas, algún requerimiento nuevo por el camino, porque, y claro, al final, ¿qué es lo que tienes? Lío, tienes la gente no enfocada, pues precisamente aquí lo que haces es, oye, calla o pides el requerimiento ahora o calla, pero no para siempre. Calla durante el mes o la semana, en la que depende de la longitud que tenga tu sprint, ¿no? En un proyecto que la situación ideal que sea sprints cada semana, perdón, pues dices, mira, o lo pides ahora, lunes, en la reunión de 9 a 11, o calla, no para siempre, calla hasta la reunión del próximo lunes, porque el viernes vas a ver el progreso y vas a poder pedir más o menos cosas. Claro, ahí podéis ver que ya se desdramatizan muchas de estas decisiones de presupuesto. ¿Inconveniente? Bueno, si técnicamente no dominas el tema, puedes acabar montando, lógicamente, un Frankenstein, ¿no? Por eso también se habla mucho de excelencia técnica y de saber lo que tienes técnicamente entre manos. También en Scrum hay 3 roles. Es decir, donde antes había un project leader, aquí no se define un project leader ni un project manager, sino que hay esa función de liderazgo se divide en 2 personas. Está el propietario del producto, que es el que va actualizando esos requerimientos. Es decir, explica lo que quiere el negocio. Básicamente es una persona del negocio que se encarga de recopilar todo lo que, por ejemplo, los key users, es decir, los principales usuarios de cada área, quieren de esa nueva aplicación. Y luego hay otra persona, que es el Scrum Master, que forma parte del equipo Scrum, que son al final quienes van a implantar o desarrollar ese producto para el cliente. Entre comillas, podríamos decir, quienes hacen el trabajo más tangible. Pero claro que decir lo que necesita el negocio es un trabajo, ¿verdad? Pues es un liderazgo más de facilitación, pues de asegurarte de que, por ejemplo, la sala de reuniones está suficientemente bien equipada, que la gente no se queda sin material. Si es en una organización que está en transformación ágil,
normalmente son los que hacen la intermediación con los directivos, porque estos directivos muchas veces, el Scrum Team, pues han tenido tradicionalmente otros jefes de área que les pueden ir pidiendo trabajo de antiguos proyectos y demás, pues hacen un poquito esta intermediación para que el equipo Scrum esté bien enfocado, ¿verdad? Esto va todo también de tener el foco. Al principio del sprint se hace esa primera reunión de planificación y el resto del tiempo es para trabajar, para implantar el proyecto. No hay más reuniones. Solo hay, ¿vale? Normalmente una reunión diaria, que son 15 minutos, donde la gente dice simplemente qué es lo que hizo el día anterior, qué es lo que va a hacer hoy y si está bloqueado con algún tema. ¿Para qué? Para pedir ayuda precisamente al Scrum Master. Ya está, nada más. Luego hay una revisión del sprint donde esas mejoras que se han implantado o ese primer esqueleto de una intranet de colaboración, lo que esté haciendo la organización, ¿no? O un dashboard en un Power BI, lo que sea, se muestra a todos los afectados y se decide si es ok o si es no ok. Y por último, pues se hace la retrospectiva en cada ciclo. Es decir, el equipo tiene que reflexionar, oye, lo hemos hecho bien, ¿qué podemos mejorar? Y vuelta a empezar, ¿de acuerdo? En cada sprint. No me quiero alargar mucho más. Simplemente, bueno, que sepáis que hay estos artefactos. Ya he explicado lo que era un backlog de producto. Sprint backlog es lo que vas a implantar en ese sprint. El burn down es una manera de ir comprobando cómo vas cerrando temas hasta acabar el sprint. Es decir, es muy gráfico. Ayuda mucho porque puedes ver si has llegado al 0 antes de que acabe el sprint. Es que has implantado todo lo que tenías que implantar y ves muy gráficamente si vas bien o no vas bien. Otra herramienta muy típica que habréis visto muchos es el Kanban, ¿de acuerdo? Lo podéis buscar, bueno, escribís Kanban y veréis muy bien cómo pues, son los típicos post-it que seguro que ya habéis visto alguna persona en vuestro equipo de producto o de proyecto que ya o en vuestra empresa que lo está aplicando. Y por último, pues obviamente esto sirve para desarrollar productos, pero también incluso un nuevo servicio, ¿verdad? Al final, importante tiene que ser potencialmente expedible, es decir, tiene que ser utilizable. ¿Por quién? Por tus key users, por tus clientes, etcétera, etcétera. Sin más, aquí tenéis dos códigos QR si queréis estar en contacto a través de LinkedIn, tanto siguiendo WeOptimize como siguiéndome en mi perfil de LinkedIn. ¿De acuerdo? Aquí ya podéis ver pues, unos cuantos clientes para los que hemos trabajado o estamos trabajando. También hay alguna empresa de sector logístico, retail e inmobiliario que no se pueden escribir aquí, pero la verdad es que para ser solo 3 años los que llevamos aquí en el mercado no está nada mal. Y nada más. Tenía una slide de backup dependiendo de las preguntas, pero yo creo que ya es suficiente. Sí. Muy bien. No sé si tenéis algo más, preguntas, respuestas. Perfecto, Miguel. Vale, dejo de compartir sus Muchísimas pareceres y gracias. nos vemos, ¿vale? Muy interesante, Miguel. Yo ya te había escuchado, ya lo hablamos Gracias. en la IAE. Muchísimas gracias. Abrimos el turno de preguntas. Yo quería empezar, si os parece, para romper el hielo. Yo tenía una pregunta. Y esto al principio hablabas del contacto directo, de una de las problemáticas que era el contacto directo con el mercado, que no sabemos si funcionará, ¿no? Cuando ponemos en marcha un producto. Efectivamente. Mi duda es, en el proceso de los diferentes sprints, ¿vale? Mes a mes, digamos, imagínate que hacemos periodos de un mes, en estos procesos de los sprints, mi duda es, ¿cómo podemos evaluar el éxito del producto una vez salga a mercado? Es decir, al final los sprints son internos, digamos, no tienes contacto con el potencial cliente. Un poco la duda es esta. ¿Cómo podemos evaluar este éxito del producto en el mercado? La idea, lo que ellos dicen es, la única manera de evaluarlo es ponerlo de verdad en el mercado y en unos usuarios, tal vez en un entorno más controlado. Claro, y habrá quien me dice, esto no es posible, es verdad. Es decir, hay ciertos tipos de productos que no vas a poder hacerlo. Pero ¿dónde sí que ocurre muy a menudo? Pues con las típicas apps, ¿no? Una aplicación móvil que hoy en día tampoco es demasiado caro de desarrollar, tú lo pones en el Play Store, lo publicitas en un entorno muy controlado y ves realmente si la gente lo descarga, y si pones diferentes modalidades de uso
gratuita con publicidad, otra freemium. Bueno, vas a empezar a ver el uso que le dan. Si lo haces a través de web, pues es muy fácil técnicamente poner una web con un test A/B que se llama, donde el 50% de tu población, de tus clientes, van a ver la web de una manera y el 50% de otra manera. Puedes incluso buscarlo de manera segmentada. Y entonces, al final, oye, lo que mejor funcione, lo mejoras. Claro, esto hay veces que no es posible. A los que hicieron el famoso Segway, ¿os acordáis de este aparatito que ahora vemos? Bueno, ha sido el precursor de toda la explosión de movilidad eléctrica que tenemos hoy en día, pero lo desarrollaron a puerta cerrada con BAE Systems, que es una empresa que desarrolla sistemas para militar. Es decir, técnicamente era espectacular. Y ellos mismas decían, no, es que cuando íbamos por dentro del campus en un entorno cerrado te sentías el rey del mundo, pero es que no te dabas cuenta de que cuando ya salías fuera con ese aparatito te sentías ridículo. Entonces, hasta que no salieron fuera no se dieron cuenta. Claro, hay productos que no lo puedes hacer porque estás desarrollando tecnología punta, no quieres que te lo copien los chinos. Al final les pasó lo mismo, es que China les copió. Es que Segway ahora mismo pertenece a Ninebot, que es una empresa china. Empezaron litigios y los de Ninebot dijeron, espera, que no quiero litigios, espera que saco caldería y me compro Segway. Y se compraron Segway. Entonces, en la medida de lo posible, la manera, y sobre todo lo que dicen todos los de la Agile, es no gastemos tanto en estudios de mercado, sino busquemos la manera de ponerlo de verdad, en serio, en las manos de unos clientes representativos, ¿no? Perfecto, entendido, Miguel. Si alguien quiere hacer una pregunta, tenéis el chat o podéis desactivar el muteado y podéis hablar también. Mira, mientras tanto, si no hay preguntas, como tenía esta diapositiva de backup, me gustaría comentar una cosa. Es decir, al final, más que nada, que lo tenga la gente, como un extra de decir, mira, al final hay dos maneras de enfocar estas metodologías. Hay una que es para empezar a caminar y en empresas, pues, digamos que está al alcance de cualquiera, por así decirlo, en cualquier implantación. Cuando, por ejemplo, cuando se implante alguna herramienta con el kit digital, alguna mejora digital, pues el Scrum es relativamente fácil. ¿De acuerdo? Al final, estos dos ejes de lo que te hablan es, pues, en horizontal, cómo en profundidad te están guiando y cuánto cubre del ciclo de vida. Es decir, si te habla muy bien de cómo hacer el anteproyecto, cómo llegar a ser capaz, claro, porque lo que habéis visto, ¿no? Cómo es de fácil poder ser capaz de en una semana tener algo que funcione. Pues hay veces que va a ser posible y veces que no. Bueno, pues hay otros métodos que sí que te guían en cómo hacerlo. Y lo que es interesante es que veis arriba a la derecha, me consta que hay más de 2 empresas en la provincia de Tarragona, sí que grandes, implantando, y en toda Cataluña más de 5, implantando lo que veis aquí arriba a la derecha, que es SAFE. ¿Qué quiere decir? Oye, esto es algo que al revés, que para certificarse se tarda incluso años y realmente requiere mucha inversión tecnológica y en capital humano para ser capaz de tener esa agilidad y a la vez cumplir con todos los marcos, pues, que hay regulatorios, ¿no? De trazabilidad sobre las decisiones que se toman, etcétera, etcétera. Es decir, no lo puedes hacer de cualquier manera. Hay bancos que tienen estos enfoques y demás, pero hay mucha documentación relativa a ciberseguridad, etcétera, pues que tiene que estar muy bien controlada y trazabilizada, ¿no? Entonces, pues más que nada, por lo menos con esta diapositiva, pues a la gente cuando oiga hablar de Scrum y de SAFe, pues que le suene, porque son las dos más populares, con diferencia. ¿Sí? Muy bien, Miguel, pues creo que al menos las bases han quedado claras. Si no tenéis más preguntas, de todos modos tenéis su contacto, os pasaremos la presentación.
y finalizaríamos aquí la primera jornada de la oficina Acelera Pyme. ¿Vale? Muchas gracias otra vez, Miguel, y a todos por venir hoy. ¿Vale? Y nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Gràcies. Que vaya muy bien. Gracias. Adiós.